Comenzamos este estudio hace unas cuantas semanas. We began this study a few weeks ago, I think at the beginning of March. Como en los comienzos de marzo empezamos a tratar y a hablar acerca del perfil del pastor y el perfil de la iglesia. I wanted to give you a profile of the pastor and also a profile of the church. Lo quería hacer porque todos sabemos que nuestra iglesia aquí está en oración y en búsqueda de aquel pastor que Dios tiene para esta congregación. We did it because we all know that this church is praying and seeking the person who will be the next pastor of this congregation. Así es que es una responsabilidad tremenda y grande. It's an important responsibility. Y queremos, hermanos, ser guiados no por nuestras propias opiniones. We want to be guided not by our own opinion or preference. Si me gusta como el pastor se viste, you know, maybe you like the way this candidate dresses. Maybe he dresses according to your style. All of those things are good, ¿verdad? Queremos un pastor que se peine, ¿verdad? We want a pastor that will comb his hair. Pero sobre todo, hermanos, queremos un pastor que tenga el perfil bíblico, ¿verdad? Que sea el modelo que la Biblia misma pone enfrente de nosotros como un pastor. We want somebody who fits that profile of what the Bible identifies as a good shepherd, as a good pastor. Y las últimas 2 o 3 semanas hemos hablado un poco acerca de eso, ¿verdad? Y que dijimos que un pastor es un obispo, uno que administra y ve sobre la congregación. We said that a good shepherd is someone who is an overseer, who administers the work of the church on a daily basis. También es uno que vela por las ovejas, por su congregación. It's also someone who is on guard for the congregation, estando al tanto de los problemas que pueden surgir para confrontar esas situaciones, ¿verdad? De día en día. We also said that a good shepherd is someone who teaches or feeds the flock. That is actually one of the primary responsibilities of a good shepherd. Ese es uno de los requisitos más importantes de un pastor, que sea alguien que puede alimentar a la congregación con la enseñanza, con la palabra, con su predicación. Siempre está apacentando las ovejas, cuidando de ellas, ¿verdad? Así es que todos estos requisitos son importantes. Every one of these requirements is important. Y los hemos tratado en las últimas 2 o 3 semanas. We have looked at some of those things over the past 2 or 3 weeks. Pero no hemos hablado de la iglesia. Hay 2 lados a la moneda. We haven't talked about the church, and as you know, there's 2 sides to the coin. Cualquier pastor que venga va a querer ver en la congregación también el perfil bíblico. Whatever pastor this church should call is going to want to see a sound biblical pattern, a sound biblical profile from the life of this church. La iglesia no es un club social. Aunque tenemos eventos sociales, no somos un club social. Even though we have social events, Baptists like to get together to eat together, ¿verdad? But we're not a social club. Tampoco somos un ejército militar. We're not a military unit. Hay muchas cosas que vemos en el mundo. No somos una universidad. We're not a university, even though we teach in our churches. Aunque enseñamos en nuestra iglesia, no somos un colegio, una universidad, una escuela. Somos una iglesia. We are a church. And so today, I want to just review for you to make sure that our church, this church here, just like every other church that belongs to Jesus Christ, is modeled after a biblical pattern. Queremos estar seguros que nuestra iglesia, igual como cualquier otra iglesia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, está moldada de acuerdo a un patrón bíblico. ¿Ok? Si tiene alguna pregunta o un comentario, por favor hágalo. ¿Ok? If you have a question or a commentary, I want you to feel free to ask or to make your comment, ¿verdad? Porque lo importante es que podamos ensayar esto.
Now, I have no doubt that all of us know what a church is, but this is by way of reminder. Yo estoy seguro que todos sabemos lo que una iglesia es, pero aquí es simplemente como un recordatorio. Así es que déjenme hablar aquí o presentar varios puntos de vista. Bueno, aquí está una iglesia, yo diría no. Lo que vemos aquí es un edificio donde se congrega una iglesia. What we see here is a building that looks very churchy, and yet it isn't a church, it is a place where the church meets. Es que vamos a ver qué tenemos, qué nos dice la palabra de Dios. Lo primero que nos dice, hermanos, a nosotros, es hablar sobre la misma palabra iglesia. En inglés sería la palabra church. In English it would be the name church, but the term church. But I want you to understand that church comes from the German, and iglesia viene del griego. ¿Ok? Así es que cuando hablamos de church, en inglés estamos hablando de un término que no conecta directamente con el lenguaje original bíblico. Pero cuando hablamos de una iglesia, la iglesia, ese término sí conecta directamente con el lenguaje bíblico. When we use the word church in English, it doesn't connect directly with the idea of what a church is, because the word church comes from the German, but the word iglesia does connect in the Spanish. Okay? Y vamos a ver de qué estoy hablando aquí, hermanos. Originalmente, la palabra iglesia viene del griego eclesia. De ahí viene la palabra iglesia. Vean la notación. Iglesia, eclesia. La palabra eclesia es el origen de nuestra palabra en español, iglesia. The word ecclesia is the origin for the concept of church in English and German and in so many other languages. Okay? Pero lo importante es saber cómo se usaba la palabra eclesia en su sentido original. How was the word ecclesia used in its original significance? Básicamente, hermanos, la eclesia era un momento cuando los ciudadanos de una ciudad eran llamados porque tenían que tratar algún asunto político o cívico. The word ecclesia was used to call out people whenever some issue of civic or a city importance had to be dealt with. Así es que, por ejemplo, si el muro se estaba derrumbando, right? The wall of the city needed repair. Iban a necesitar cierta cantidad de fondos para poder edificar de nuevo ese muro en la ciudad. They needed so much funds to rebuild or reinforce those city walls. They would send a herald. Mandaban un heraldo, un pronosticador que salía por toda la ciudad. He would come out from all the city. He would go through all the city, calling people to meet at a certain time and place, para que se juntaran en cierto lugar y a cierto tiempo. Come out. ¿Cuál era el asunto? La pared, el muro necesita ser reconstruida. The wall needs to be rebuilt. Y los ciudadanos votaban. And they would vote. Sí, vamos a edificarla de nuevo. ¿Cuánto va a costar? No, siempre no. No. They would decide on what they would do. Okay? Una eclesía era un grupo de ciudadanos que salía de sus casas para venir y tratar un asunto cívico o de importancia a la sociedad o a la ciudad. ¿Okay? Eso era lo que una eclesía era. El Señor usa ese mismo concepto de una eclesía para llamar a los que lo van a seguir a Él. La eclesía es un grupo de hombres y mujeres que han escuchado la voz de Jesús. Él los ha llamado a venir en pos de Él y ellos han acudido a ese llamado. A church, from a Christian perspective, is a group of people who have heard the voice of Christ. Come unto me, all ye who are tired and heavy laden, and I will give you rest, for example. They have heard the voice of the Lord. They have
understood that call, and they have come out of their homes, out of the world, out of their circumstances to be followers of Jesus. Así es que una iglesia, hermanos, no tiene nada que ver con un edificio. Tiene que ver con una congregación de hombres y mujeres redimidas que han recibido la salvación en Cristo Jesús y ahora son seguidores de Cristo Jesús. Amén. So a church doesn't have anything to do with a building. It has to do with the membership, the group of people that worship the Lord in that building. These people have been called to be followers of Jesus Christ. Amen. ¿Alguna pregunta acerca de eso, hermanos? Ahora, yo sé que en otras tradiciones la iglesia es vista como el edificio. The church is thought of as the building. En ciertas tradiciones uno pasa a una iglesia y se persina porque piensa que Dios mora ahí. A lot of times people will do the sign of the cross when they pass a certain church or a certain building or temple because they say that's the house of the Lord. Pero la Biblia no enseña eso. The Bible does not teach that. ¿Sabe dónde mora el Señor? No mora en edificios hechos de piedra. Mora en corazones. He doesn't live in buildings made of stone or brick. He lives in human hearts. ¿Ok? Así es que hay que estar seguros acerca de eso. Así es que nosotros, hermanos, esta es la iglesia ahorita, aquí, los que estamos aquí. Si nosotros salimos de este cuarto, nos vamos a nuestras casas, para allá se va la iglesia. Y lo que queda es el templo donde la iglesia se congrega. What remains is the temple where the church of God meets. Pero ténganlo por seguro, el Señor no se queda aquí esperando a que usted regrese. The Lord doesn't stay here waiting for you to come back. The Lord goes with you wherever you go. Amen? Amen. Amen. Ok, ahora hermanos, el origen de la iglesia. Esta es otra pregunta importante. Porque hermanos, donde hay dos bautistas hay tres opiniones. Wherever there are two Baptists, there are three opinions. Hay bautistas que creen que Adán y Eva comenzaron la iglesia. Hay bautistas que creen que la iglesia comenzó con Abraham. Hay bautistas que creen que la iglesia comenzó después del arca de Noé. Hay miles bueno, no diría miles, pero hay muchas opiniones acerca de cuándo comenzó la iglesia. There's a lot of opinions as to when the church was actually founded and begun. Pero les digo que entre nosotros hay básicamente dos opiniones populares. There's basically two opinions, popular opinions. Algunos creen que Jesucristo organizó la iglesia mientras él todavía vivía antes de la crucifixión. A lot of people think, a lot of Baptists believe that the church was founded by Jesus Christ himself before his crucifixion. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente a los apóstoles. O sea, todo esto sucedió antes de que Jesús fuera crucificado. Mateo 18, la iglesia ya existía porque recibió instrucciones en cómo disciplinar. The church must have already existed because Christ is talking about how we ought to exercise discipline in the church wherever two or three are gathered. Así es que unos dicen, bueno, Jesús mismo fundó la iglesia antes de su crucifixión, antes de morir y resucitar. Pero luego otros piensan que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, después de la resurrección. Other Baptists believe that the church was founded and began on the day of Pentecost. Por ejemplo, Mateo 16:18, Jesús dice que establecería su iglesia usando el verbo en el futuro. He talks about the church which he would found, talking about something in the future, not something in the present. Okay? Y sobre esta piedra estableceré mi iglesia. No como algo que ya lo había hecho, sino algo que haría en un tiempo postrero. Not as something which he had done right then and there, but as something which he would do in the future. Lucas nunca usa la palabra iglesia en el Evangelio.
Luke, the Gospel of Luke, never uses the word church in the Gospel of Luke, but he uses it 24 times in the book of Acts. Pero la usa 24 veces en el libro de los Hechos, que sabemos todos que fue después de la resurrección. So which is true? And my answer to that is yes. ¿Cuál es el punto correcto? Y mi respuesta a esto, hermanos, es sí. O sea, podemos tener una franca discusión usted y yo sobre si Jesús la fundó antes de su resurrección o después de su resurrección. Y esas son preguntas importantes e interesantes, pero no es una pregunta esencial, porque lo que importa es que la iglesia existe. These are interesting questions to discuss and talk over, but ultimately what matters is that the church exists and is alive and well. Si la fundó antes o la fundó después de su resurrección, lo que importa, hermanos, es que la iglesia existe. Jesús habló de la iglesia y la iglesia existe hasta hoy en día, y eso en realidad es lo que verdaderamente cuenta. That is what really matters. You know, hermanos, hay personas que no saben cuándo nacieron, ¿verdad? Are there people that don't know when they were born? A lo mejor nacieron allá en el Rancho Grande, ¿verdad? Maybe they were born out there in the farm somewhere, ¿verdad? Y al papá o a la mamá se les olvidó registrar el niño hasta meses después. You know, they forgot to register the child until months later. O la mamá le dejó al papá que lo hiciera. Y ustedes saben cómo son los papás. You know how fathers are. En vez de decir nació en enero 3, pone, nació ya en enero, febrero. So we forget when this child was born. Yo tengo un cuñado, concuño, Rolando López, que no está seguro de cuándo nació. Right, Virginia? Rolando, how many of you know Roland? Hay 2 o 3 aquí que lo conocen. Pregúntele cuándo nació. Y le dicen, no estoy seguro, I'm not sure. Porque los papás nunca lo registraron o no, hubo algún contratiempo ahí en el registro. He doesn't know if he's 65 or if he's 62 or how old he is. But you know what? He knows one thing, he's alive. No sabe cuándo nació, pero sabe que nació. Y lo que es importante para nosotros, hermanos, no es tanto discutir cuándo nació la iglesia, sino tener toda la seguridad que somos miembros de la iglesia. ¿Ok? All right. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Si usted me pregunta a mí, ¿y en cuál de las dos cree usted? I'll give you my opinion. Mi opinión es esta. Yo pienso que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Pero no me voy a poner a pelear con un hermano que lo piensa diferente. I believe the church was founded on the day of Pentecost, but I'm not going to argue with you if you think Jesus founded it before his crucifixion. I'm going to say amen, brother. Amen. Good. You be sure in your belief and I'll be sure in mine. Y cuando estemos ante el Señor, Él nos corrige a los dos. All right. Vamos a seguir adelante. ¿Saben, hermanos, cuántas imágenes hay de la iglesia en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Do you know how many images the Bible uses to describe the redeemed believers, the community of believers in the Old and New Testament? Ha habido estudios hechos sobre esto. There have been studies made on this. And we have been able to identify 96 images. Hemos podido identificar 96 imágenes distintas. Por ejemplo, como el racimo de las uvas, como el arca, como los pilares de un templo, como diferentes imágenes que podríamos identificar. There's a number of different images that we could identify. The church as a cluster of grapes or as the Ark of Noah.
a lot of ways in which the church is illustrated or thought of. Déjenme darles aquí, hermanos, las más prominentes. I want to give you here the more prominent. And keep in mind that the Bible wants you to think of yourself in these categories. La Biblia quiere que usted piense de usted mismo como miembro de la iglesia en estas categorías. Así es que una de las más principales, hermanos, es santos. Los miembros de la iglesia son llamados santos. The members of the church are called saints. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Todos los santos os saludan. ¿Qué es un santo? Uno separado. What is a saint? Someone who is separated. Set aside for the worship of the Lord. No tiene nada que ver con el santo, hermanos. ¿Se acuerdan del santo? El Blue Demon, el huracán Ramírez, no tiene nada que ver con esos amigos. Un santo es una persona separada para el servicio de Dios. La iglesia también es identificada como iglesia. Ya hablamos un poco acerca de ese término. Iglesia, the church is also called the church. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. So he's thinking of the whole church, the whole city of Thessalonica, but he's not sending that letter just to the city of Thessalonica. He's sending that letter to the ecclesia, those who have been called out of Thessalonica to form the body of Christ. Está mandando esta carta a los que han salido de la ciudad de Tesalonicenses para ser parte del cuerpo de la iglesia. Los cristianos también son llamados rebaño y grey. We're also called how do you say grey? The flock. Thank you. Se me está olvidando el inglés, hermanos. I'm forgetting the English here, but the flock of God. Lo cual nos hace que, hermanos, pensar en que somos que un rebaño y tenemos un pastor. So we have a shepherd. We're not just an ecclesia, we're also a flock. No solamente somos una iglesia, sino que también somos un rebaño, una grey. Okay? Tenemos un líder, alguien. Fíjense, hermanos, la diferencia. Como iglesia, nos congregamos para discernir la voluntad del Señor y actuar. Pero como rebaño, somos pasivos y somos guiados por el Señor. As a church, we come together to make important decisions. You all, as members of this church, have to make a very serious and important decision about whom you will call as pastor. But as a flock, you also have to come together as a flock to be led by the chief of shepherds and also by that shepherd whom you will call eventually. So every one of these images takes into consideration a different facet of what it is to be a member of the church. Cada una de estas imágenes toma una faceta diferente acerca de lo que es ser miembro del cuerpo de la iglesia. One of the most beautiful and enduring images that we have of the church is that we are the bride. Una de las imágenes más preciosas que la Biblia nos presenta es que somos la esposa del Cordero. No nomás en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. This isn't just in the New Testament, but it's also, pásenle hermanos, pásenle. But also in the Old Testament as well. Dios habla de Israel como su novia. The Bible, Jehovah talks about Israel as his bride. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia es la novia de Cristo Jesús. And in the New Testament, the church, men and women, we as a corporate body are the bride of Jesus Christ. Eso también tiene su imagen, hermanos. Por ejemplo, déjenme decirles, el primer mandamiento demuestra que Dios es un Dios celoso. No tendrás dioses ajenos antes de mí. Now connect that with the idea of a husband and a bride. Conecte usted eso con la idea de un esposo con su esposa. ¿Qué pensaría usted si usted se va a casar con la que va a ser su esposa y viene la novia
y de repente se pone a darle ojos a uno que está por acá. By the way, 2 Corinthians chapter 10 and 11 talks about that very same situation. Segunda de Corintios habla de esa situación. ¿Qué pensaría usted como novio si su novia está viendo a otro a punto de casarse con usted? We would think it's outrageous, ¿verdad? ¿Verdad que sería loco, ridículo? All right. We are the bride of Christ. We have eyes only for Him. Tenemos ojos nomás para Él. Amén. Amén. Bueno, todas estas son imágenes. Cada una de estas, hermanos, podría durar 2 horas en cada una de ellas. I could last 2 hours on every one of these images. We don't have the time to do that. I'm just laying before you some concepts to think about and pray about. Somos el pueblo de Dios. Hay un canto que dice, somos el pueblo de Dios. We don't sing that in English, do we? We are the people of God. I don't know. Pueblo de Dios. Primera de Pedro, pero vosotros sois pueblo adquirido por Dios. ¿Ok? Así es que, hermanos, ¿qué es un pueblo? Un pueblo es una entidad nacional, es una entidad, una gente, un pueblo identificado. Tenemos nuestro perfil. We have our profile, we have our ethnicity, we have the makeup of who we are and what we are as a people of God. Dios quiere que, y nos sentimos orgullosos por ser miembros de ese pueblo, ¿verdad? We feel a sense of pride for being members of that people group. Ya seamos hispanos, americanos, holandeses, chinos o japoneses. Everybody feels a sense of pride for being a member of that entity. Dios quiere que nosotros sintamos esa responsabilidad o ese orgullo también. Fíjense que otra cosa somos también. La Biblia dice que somos un sacerdocio santo. We are a royal priesthood. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Did you know that you are also a priest before the Lord? También eres un sacerdote, no nomás eres un rebaño, no nomás eres la esposa, no nomás eres la iglesia, no nomás eres el pueblo de Dios, también eres un real sacerdocio. You're also a royal priesthood. Notice, hermanos, que dice un sacerdocio santo, perdón, it says holy priesthood. Por eso yo no soy un sacerdote, por eso no confiamos en otros sacerdotes, por eso no acudimos al sacerdocio de un papa o un clero eclesiástico, porque Dios nos considera a cada uno de nosotros sacerdotes. He sees each and every one of us as a priest before Him. ¿Okay? Mucho más que podríamos decir de eso. También somos la casa de Dios, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No está hablando de este edificio. It's not talking about this building. It's talking about within the community of believers, how we ought to relate to each other. Somos un cuerpo. Colosenses 1:18 es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Being many, we are a body in Christ Jesus. Esto es importante, hermanos. Porque esto nos hace entender que como miembros de un cuerpo, cada uno de nosotros tenemos nuestra función. We have our function. Ojos, oídos, nariz, palabras para hablar, pies para caminar. Todos somos miembros de un cuerpo y tenemos nuestra parte especial, nuestro papel que tomar. Please understand that if you are a member of the church, if you're really a blood-bought believer, you have a purpose in the life of the church. You are a member of the body and you have a function to fulfill as a member of the body. Dios no quiere que simplemente seamos oidores, sino hacedores, y todo eso tiene que ver con la función del cuerpo que somos. Amén. All right, vamos a seguir adelante. Somos familia, conciudadanos, templo y morada. We are all those things. Todas esas cosas también somos. Somos familia de Dios,
Somos conciudadanos, o sea que somos miembros de una ciudadanía espiritual. We are members of a spiritual citizenship. Yo soy ciudadano americano. I'm an American citizen, nacido en Chicago. Soy Yankee, hermanos. Pero, más importante que eso, soy ciudadano del reino celestial. Amen. I'm not just a citizen of the United States because I was born in Chicago. My wife was born in Tucson, Arizona. Mi esposa es en Arizona, no, perdón, Arizona. We are members of the kingdom of God. Amen. Amen. Y usted también lo es. No importa de dónde venga. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene doble ciudadanía. Amen. Una termina cuando usted muera, pero la otra dura por toda la eternidad. Amén. Amen. All right, vamos a seguir adelante, hermanos. Todo eso es importante. Noten qué más somos. Somos seguidores del camino. A mí me encanta este punto porque es uno que no usamos mucho. We don't use this very much. But did you know that the very first way that the church was characterized, before it became church or ecclesia or cristianos, or Christians, it was followers of the way. La manera en que los primeros creyentes eran identificados es, pidió cartas para la sinagoga, este es Pablo, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. So the very first designation of believers was followers of the way. La primera designación de los creyentes en Jesús eran seguidores del camino. Okay? We need to recover that, porque eso significa una jornada. That signifies a journey, doesn't it? That you're walking along a path, que usted está caminando por un camino hacia adelante. Soldado de Dios, we're also soldiers of God. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nobody who fights gets tangled up in the affairs of life. So the Bible conceives of us in a military metaphor as well. La Biblia también piensa en nosotros en un sentido militar, vestidos de toda la armadura de Dios. Dress up in all the armaments of God. So there's a military component también. También hay un componente militar. Tenemos una lucha que pelear y ganar. We have a battle to fight and to win. Y sobre todo, hermanos, Hechos 11 nos identifica como cristianos. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Believers, followers of Jesus, were called Christians for the first time in the city of Antioch, in Syria, donde está sucediendo todo este pleito, hermanos, y conflicto hoy en día. Ahí en esa misma región fue